Lección número 3, para el 18 de octubre de 2025. Monumentos de Gracia, sábado 11 de octubre. Para memorizar. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Josué capítulo 4, versos 23 y 24. El policía hizo una señal y Juan tuvo que detenerse. El agente le pidió la licencia de conducir. En ese momento, Juan se dio cuenta de que había dejado su billetera con la licencia en la oficina y explicó lo sucedido. El oficial le preguntó cuál era su ocupación y Juan respondió que era profesor. Mientras el agente le entregaba la multa, le dijo que no pensara en ella como una sanción. Es una matrícula, le dijo. Cuando alguien quiere aprender algo, se matricula. Esta es su matrícula para aprender a no olvidar la licencia cuando conduce. Que tenga un buen día, profesor. Como seres humanos, somos propensos a olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista. Olvidamos contestar las llamadas telefónicas, responder los correos electrónicos, regar las plantas, enviar felicitaciones de cumpleaños, etc. Sin embargo, olvidar nuestras necesidades espirituales podría tener consecuencias más graves que simplemente recibir una multa, especialmente porque ellas tienen que ver con nuestro destino eterno. Analicemos el cruce del Jordán y veamos qué podemos aprender de esa experiencia. Domingo 12 de octubre, el cruce del Jordán. Escucha Josué capítulo 3 versos 1 al 5 y Números capítulo 14, versículos 41 al 44. ¿Por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Josué capítulo 3 versos 1 al 5. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Números capítulo 14 versos 41 al 44. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Esta es la primera vez que se menciona el arca del pacto en el libro de Josué. Hasta este momento de la narración del Antiguo Testamento, el arca había aparecido en el contexto del santuario. Éxodo capítulo 40, verso 21, en el viaje de Israel desde el Sinaí,
Números capítulo 10 versos 33 al 36, y en el intento fallido de iniciar la conquista de Canaán, Números capítulo 14 verso 44. Era el objeto más sagrado del santuario israelita y contenía 3 elementos, cada uno de los cuales expresaba la relación especial de Israel con Dios. 1. Las tablas de los 10 mandamientos. 2. La vara del sumo sacerdote Aarón. Y 3. Una vasija que contenía maná. Éxodo capítulo 16, verso 33, Hebreos capítulo 9, verso 4. El arca y los preparativos para cruzar el Jordán recordaban a Israel que no iban a entrar en Canaán a su manera y cuando quisieran. La conquista solo tendría éxito si seguían las indicaciones de Dios y cuando Él lo indicara. Dios, a quien se describe entronizado sobre los querubines que cubrían el arca del pacto, Éxodo capítulo 25, verso 22, Números capítulo 7, verso 89, y cuyos movimientos se identifican con los del arca, entra en Canaán delante de los israelitas como aquel que dirige la conquista. El término traducido como, comillas, santificar, Josué capítulo 3, verso 5, o consagrar, se refiere a un proceso de purificación similar al que seguían los sacerdotes antes de comenzar su servicio en el santuario. Éxodo capítulo 28, verso 41 y 29, verso 1, y como el que realizó el pueblo de Israel antes de la revelación de Dios en el Sinaí. Éxodo capítulo 19, versos 10 y 14. Esta consagración implicaba el abandono del pecado y la eliminación de todas las impurezas rituales. La misma orden aparece en Números capítulo 11, verso 18, en relación con un inminente milagro de Dios. Tal preparación se exigía también antes de librar una batalla. Deuteronomio capítulo 23, verso 14. Para que Dios pudiera luchar por Israel, ellos debían mostrarle su lealtad y confiar en Él como su comandante. El milagro de cruzar el Jordán iba a demostrar a los israelitas que se podía confiar en la promesa del Señor de expulsar a los cananeos de la tierra. Aquel que podía asegurar el cruce en seco del Jordán, también podía concederles el don de la tierra. Dios no siempre divide el Jordán. Sus intervenciones no siempre son tan evidentes. ¿Cómo crees que podemos desarrollar la preparación espiritual para experimentar y discernir las intervenciones de Dios en nuestro favor? Lunes 13 de octubre, el Dios de las maravillas. Escucha Josué capítulo 3, versos 6 al 17, que nos dice el milagro cruce del Jordán acerca de la naturaleza del Dios a quien servimos. Josué capítulo 3, versos 6 al 17. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán.
porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que estaba al lado de Zaritán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. El cruce del Jordán es descrito en Josué capítulo 3, verso 5, con la palabra hebrea niflaot, maravillas. Esta palabra suele referirse a los actos poderosos y sobrenaturales de Dios que demuestran su singularidad. Salmos 72, verso 18. Salmos 86, verso 10. Más tarde los israelitas meditaron en estos actos y como resultado alabaron al Señor. Salmos capítulo 9, verso 1, y lo proclamaron entre las naciones. Salmos 96, verso 3. Las plagas de Egipto. Éxodo capítulo 3, verso 20, Miqueas capítulo 7, verso 15, el cruce del Mar Rojo y la conducción de Dios en el desierto, Salmos capítulo 78, versos 12 al 16, fueron relatados como tales prodigios. Los escritores bíblicos sabían y atestiguaban que el Dios que creó el mundo nunca se vio limitado o constreñido por su creación. Nada es imposible, demasiado maravilloso para Él. Jeremías capítulo 32, verso 17. Su nombre y su naturaleza son maravillosos. Jueces capítulo 13, verso 18. Y Él está más allá de nuestra comprensión. A diferencia de los dioses de las demás naciones que no pueden salvar, Salmos 96, 5, Isaías capítulo 44, verso 8, el Dios de la Biblia es un Dios vivo y activo, cuyos seguidores pueden confiar en Él a la espera de sus intervenciones en favor de ellos. El profeta Zacarías utilizó un término derivado de la misma raíz que Niflaot, cuando imaginó un futuro maravilloso para Israel tras el exilio babilónico. Vio que Jerusalén sería totalmente reconstruida, que habría ancianos sentados en las calles de la ciudad y niños jugando en ella. A los aparentemente incrédulos habitantes de la capital, que aún mostraban los signos de su destrucción, Zacarías declaró: Así dice el Señor de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos? Declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Zacarías capítulo 8, versos 6 al 8. Escucha Lucas capítulo 18, versos 18 al 27, cómo te anima la respuesta que Jesús dio a sus discípulos sobre confiar en Dios cuando te encuentras ante lo que parece imposible. Lucas capítulo 18, versos 18 al 27. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Jesús, oyendo esto, le dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Él les dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Martes 14 de octubre. Recuerda. Escucha Josué capítulo 4. ¿Por qué Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento? Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: «Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche». Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: «Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre». Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés le había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: «Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán». Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: «Subid del Jordán». Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo:
Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El propósito de estas piedras era que sirvieran como señal. El término hebreo así traducido, ot, está a menudo asociado con la palabra maravilla y puede referirse a actos milagrosos realizados por Dios. Ver el estudio de ayer, como las plagas de Egipto. Éxodo capítulo 7, verso 3, Deuteronomio capítulo 4, verso 34. También puede significar símbolo, como representación de una realidad más profunda o trascendente. Por ejemplo, el arco iris es una señal del pacto. Génesis capítulo 9, versos 12 y 13. La sangre en los marcos de las puertas de las casas israelitas también es designada como una señal. Éxodo capítulo 12, verso 13, y lo que es más significativo, el sábado es una señal de la creación y de la presencia santificadora de Dios. Éxodo capítulo 31, versos 13 y 17, Ezequiel capítulo 20, verso 12. En el caso de las 12 piedras, la señal funcionaría como un memorial que recordara a cada generación posterior el milagro de la travesía. El término traducido en el versículo 7 como monumento conmemorativo, sicarón, procede de la palabra sacar, recordar, que denota algo más que el acto pasivo de rememorar algo. Implica un recuerdo acompañado de una acción apropiada. Deuteronomio capítulo 5, verso 15, capítulo 8, verso 2. La construcción de monumentos conmemorativos de piedra. Génesis capítulo 28, versos 18 al 22, y los rituales que suscitaban preguntas. Éxodo capítulo 12, versos 26 y 27, Deuteronomio capítulo 6, versos 20 al 25, eran habituales en el Antiguo Testamento. En lugar de repetir los milagros una y otra vez, Dios establece monumentos que evocan el recuerdo de sus grandes actos y suscitan respuestas significativas. Por ello, la señal debe permanecer allí para siempre, lo que implica la necesidad de preservar perpetuamente este milagro del Señor en la memoria colectiva del pueblo. La posible pregunta de las generaciones futuras es significativa porque se formula de forma personal. ¿Qué son estas piedras para ti? Cada nueva generación debía interiorizar y comprender personalmente el significado que estas piedras tenían para ella. La fe en un Dios hacedor de milagros solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor para sí misma. Tal fe marcará una diferencia importante entre vivir fielmente las tradiciones basadas en la Biblia y el tradicionalismo, la religión muerta de las generaciones carentes del valor y el fervor originales. En definitiva, tenemos que hacer nuestra la fe basada en la Biblia. Nadie, especialmente nuestros antepasados, pueden creer por nosotros. ¿Qué memoriales de tu experiencia personal con el Señor te ayudan a recordar lo que Él ha hecho por ti? Miércoles 15 de octubre. Olvido. Escucha Josué capítulo 4 versos 20 al 24 a la luz de Jueces capítulo 3 verso 7, capítulo 8 verso 34, Salmos 78, 11, Deuteronomio capítulo 8 versos 2 y 18 y el Salmo 45 verso 17. ¿Por qué era tan importante recordar las proezas del Señor?
Josué capítulo 4 versos 20 al 24. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Jueces capítulo 3 verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Capítulo 8 verso 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Salmo 78, 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 18. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Salmos 45, verso 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Observa el cambio de pronombres personales en Josué capítulo 4, verso 23. Se dice allí que las aguas del Jordán se habían secado ante ustedes, es decir, ante los israelitas que acababan de cruzar el río. Sin embargo, el texto dice luego que el Mar Rojo se había secado ante nosotros, los integrantes de la primera generación que aún estaban presentes y que habían sido testigos del Éxodo. Los dos acontecimientos, vividos por dos generaciones diferentes, tenían un significado similar. Esto permitió a la segunda de estas generaciones redescubrir el significado del cruce del Jordán a través del testimonio de sus antecesores. Percibimos generalmente el olvido como un rasgo normal de los seres humanos. Sin embargo, el olvido en el ámbito espiritual puede acarrear graves consecuencias. Incluso hoy, si queremos presentar nuestra identidad como pueblo que posee una vocación y una misión peculiares, tendremos que idear maneras de refrescar nuestra memoria espiritual, tanto individual como corporativa, para no perder de vista nuestro origen, nuestra identidad y nuestra misión. Escucha 1 Corintios capítulo 11 versos 24 y 25 y Juan capítulo 14 verso 26. ¿Por qué debemos recordar siempre lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Hay acaso algo más importante que eso? 1 Corintios capítulo 11 versos 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ellen White comprendió claramente que si no avanzamos de manera constante a la luz de los actos pasados de Dios y de su revelación,
seguramente perderemos la motivación para cumplir nuestra misión en el futuro. Ella escribió: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas biográficas, página 193. Aunque es importante recordar el pasado y cómo el Señor ha obrado en tu vida, ¿por qué debes tener día a día una experiencia renovada con Él y experimentar ahora la realidad de su amor y presencia? Jueves 16 de octubre. Más allá del Jordán. Convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie. Alegrémonos pues en él. Salmo 66:6. Tanto el cruce del Mar Rojo como el del Jordán señalan una nueva era en la historia bíblica, y ambos tienen un significado simbólico. Ver Salmo 66:6, 114 versos 1 al 7. Segunda de Reyes capítulo 2 versos 6 al 15. Ya en el Antiguo Testamento hay textos que vinculan los dos acontecimientos y reconocen un significado que apunta más allá de los escenarios originales. En el Salmo 66, verso 6, el salmista celebra el acto redentor de Dios en su vida. Salmo 66, 16 al 19, refiriéndose a los ejemplos históricos del cruce del Mar Rojo y del Jordán. El Salmo 114 también vincula ambos acontecimientos, no porque el autor no viera una diferencia cronológica entre ellos, sino por el significado teológico que comparten las dos travesías. Así se considera que los dos eventos contribuyen a un cambio en el estatus de Israel, primero de la esclavitud a la libertad, luego del nomadismo a la condición de nación. En estos salmos, los ejemplos de las dos travesías ilustran el cambio de estatus del autor que pasa de la opresión, la pobreza, el desamparo y la humillación, a la seguridad, el bienestar, la salvación y la dignidad. En el contexto de un milagro similar al registrado en Josué, también junto al Jordán tuvo lugar la traslación de Elías. Para Elías, la travesía supuso el cambio de estatus más significativo de su vida, su traslado al cielo. Para Eliseo, el cambio también es importante, ya que el ayudante del profeta, Primera de Reyes capítulo 19, verso 21, se convierte en el profeta de la nación. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 22. Escucha Mateo capítulo 3 versos 16 y 17 y Marcos capítulo 1 verso 9. ¿De qué manera dan a entender estos escritores del Nuevo Testamento que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual? Mateo capítulo 3 versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos capítulo 1 verso 9. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. El ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue el modelo de la historia del antiguo pueblo de Dios. Jesús pasa por la experiencia del Mar Rojo y del Jordán. Es llamado a salir de Egipto tras un decreto de muerte. Mateo capítulo 2 versos 14 al 16. Pasa 40 días en el desierto. Mateo capítulo 4 verso 2, similares a los 40 años del antiguo Israel y como transición de su vida privada a su ministerio público. Es bautizado en el Jordán. Mateo capítulo 3 versos 16 y 17, Marcos capítulo 1 verso 9. Más adelante en Hebreos capítulos 3 y 4 reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán.
y presenta la entrada en Canaán como prefiguración del reposo de la gracia, al que acceden los cristianos por medio de la fe. Viernes 17 de octubre, para estudiar y meditar. Lee las páginas 516 a la 518 del capítulo El cruce del Jordán en el libro Patriarcas y Profeta de Ellen White. Comillas, estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, que registran la preparación de ellos para cruzar el Jordán, y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo en la antigüedad. En esta forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes. Comentarios de Ellen White, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, página 988. Comillas, el Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran entre todos los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros, y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Ellen White, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 528. Preguntas para dialogar. 1. Analiza en tu clase el cruce milagroso del Jordán. ¿Cómo definirías los milagros? ¿Por qué parece que Dios no realiza milagros similares actualmente? 2. ¿Qué maneras prácticas de prevenir el olvido espiritual, tanto a nivel individual como colectivo, puedes sugerir en tu clase? Aunque es importante que tengamos una relación dinámica y continua con Dios y que no construyamos toda nuestra experiencia cristiana sobre la base de poderosas experiencias pasadas, ¿cómo podemos seguir utilizando nuestras experiencias pasadas como recordatorios de la manera en que Dios ha obrado en nuestras vidas? 3. ¿Cómo puede el sábado ayudarnos a recordar las intervenciones de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo darnos un anticipo del descanso prometido en su reino? 4. ¿De qué manera señala el sábado no solo lo que debemos recordar, sino también lo que podemos esperar en el futuro?